Una historia familiar, capítulo 7, parte 1, en donde se agrava bastante la situación doméstica de la familia Sagmier, que Gretchen, sin proponérselo, todavía complica más. La cuestión de si la madre de Gretchen se preocupó realmente por ella ese día seguirá siendo un misterio, pues cuando Gretchen llegó a casa, solo encontró a Hansen en ella. Hansen estaba en el cuarto de los niños, sentado delante del escritorio, en cuyo lado izquierdo, que era el suyo, y también en el lado derecho, que era el de Gretchen, había extendido su colección de plumas de pájaro que contemplaba cari acontecido. A Gretchen no le sorprendió que tuviera el dedo índice izquierdo dentro del agujero derecho de la nariz, pero lo que sí le extrañó enormemente fue que tuviera puesto el pijama. Gretchen preguntó a Hansen por la razón de que estuviera en pijama, por la ausencia de mamá y Maddie y por los restos de comida del mediodía. Hansen refunfuñó resistiéndose a dar una respuesta concreta. Gretchen se dijo: algo raro está pasando. Hansen, habla ya de una vez, dijo Gretchen en tono imperioso. Hansen se sacó el dedo de la nariz, se encogió de hombros y dijo: la cosa está que arde, Gretchen. Gretchen, contrariamente a su habitual forma de ser, sintió que la rabia se apoderaba de ella. Agarró a Hansen por las solapas del pijama y lo zarandeó. Hansen, que no estaba acostumbrado en absoluto a que lo trataran de esa manera, dejó de refunfuñar y dio cuenta de lo sucedido atropellada y lentamente. Eso es cierto, pero con coherencia e hilvanando muy bien una cosa tras otra. Por la mañana Hansen se había ido a clase. Por el camino había empezado a no encontrarse muy bien del todo. Las tripas le habían hecho ruido y al eructar le había llegado a la boca sabor a pescado. Debían de ser los arenques en escabeche, dijo Hansen. Mamá me dijo que no se puede desayunar muesli, panecillos con miel y arenques en escabeche. En clase, nada más terminar la primera hora, Hansen se había sentido fatal y con ganas de vomitar. Los arenques en escabeche se negaban a quedársele en el estómago. Hansen había estado luchando valientemente hasta las 9:30 con ellos, pero al final, los arenques en escabeche habían ganado. Hansen había tenido que irse a todo correr al servicio con las manos en la boca. Al volver a clase, blanco como un cadáver y oliendo a agrio, el profesor de inglés le había enviado directamente a secretaría a que le diera las 10 gotas de manzanilla habituales en estos casos. Pero la secretaria del colegio se había negado a darle las gotas. Sagmier le había dicho preocupada: tu hermana no ha venido hoy a clase por enfermedad. Hansen había asentido con la cabeza. La secretaria había continuado diciendo: y en el curso de tu hermana hay desde ayer un caso de paperas dobles. La secretaria había concluido que Hansen era sospechoso de paperas. Había avisado al director y este a su vez había decidido enviar a Hansen a casa inmediatamente para que las paperas dobles no se extendieran por el colegio a modo de epidemia. Hansen había insistido en que él no tenía nada en las glándulas regulares, sino en el estómago, pero no habían hecho caso de sus protestas. Todas las enfermedades infantiles importantes, había dicho el director, comienzan con vómitos. Lo sabía muy bien por sus propios hijos. Pero, desgraciadamente, la cosa es así que la dirección del colegio no puede mandar solos a casa a los niños enfermos, aunque estos digan que son capaces de hacer el camino solos. Así pues, la secretaria había llamado por teléfono a casa de Hansen, pero nadie lo había cogido, lo que extrañó bastante a la secretaria, que preguntó arrugando el ceño: ¿no se ha quedado nadie con tu pobre hermana enferma? ¿Se ha tenido que quedar sola en casa? Las paperas dan una fiebre muy alta.
Hansen, para no tener que responder, hizo como si se estuviera muriendo, imitando una especie de estertor. La secretaria llamó entonces a la fábrica de pastas alimenticias y preguntó por el señor apoderado Sackmeier. Le contó a papá que tenía 2 hijos muy enfermos. La una estaba en casa sin que nadie la cuidara y demasiado enferma para levantarse a duras penas a coger el teléfono. El otro se encontraba a su lado, en secretaría, respirando agónicamente. Un cuarto de hora después se presentó papá en el colegio. Debió de conducir como los bomberos. Agarró a Hansen por las axilas y se lo llevó, ignorando por completo las protestas de Hansen, intentando explicarle que se sentía de maravilla desde el momento en que había devuelto los arenques en escabeche. Papá se llevó a Hansen a casa con una mano en el bigote, liándose signos de admiración, y con la otra en el volante y sin decir una palabra. Y cuando llegamos a casa, dijo Hansen, y vio que tú tampoco estabas, se puso completamente furioso. Se puso a gritar diciendo que eso era una cochinada y una marranada y rompió el mantel de la mesa de la cocina, con todos los platos y tazas del desayuno. Hansen señaló en dirección a la cocina. Puedes verlo si quieres. El lugar de los hechos sigue tal cual. Gretchen se fue a la cocina y se quedó mirando impresionada el suelo, todo cubierto de porcelana y de trozos de vidrio mezclados con pegotes de miel y manchas de mermelada, corteza de pan, cucharas, hueveras, un arenque en escabeche y terrones de azúcar. El tostador con el asa rota estaba delante de la nevera, el mantel de la mesa encima del cubo de la basura y con una punta dentro de un charco de leche. Hansen había ido detrás de Gretchen. Y luego papá anduvo dando vueltas por toda la casa. Yo no me atreví a hablarle. Y luego me preguntó cuándo salía Maddie del colegio. Le dije que a las 11. Y como a las 11:30 Maddie aún no había llegado, se marchó a buscarla. ¿Por qué no le dijiste que cuando sale del colegio se va a casa del magistrado y espera allí hasta que mamá termine de trabajar? Preguntó Gretchen en tono de reproche. Porque se hubiera puesto como loco con solo decir magistrado. Hansen se taponó la nariz. Aparte de que yo tampoco lo sabía muy bien del todo. Mamá no habla conmigo de eso. Hansen puso cara de ofendido. Claro, exclamó Gretchen, porque tú estás de parte de papá. Gretchen se agachó, quitó el mantel del cubo de la basura, lo desplegó y echó los cascos dentro. ¿Ah, es que tú no estás de parte de papá?, preguntó Hansen indignado. No, exclamó Gretchen, no estoy de parte de nadie. Pero si no queda otro remedio, me tendré que poner del lado de mamá, porque mamá es quien más razón tiene. Hansen rezongó. Estás chiflada, y se dio la media vuelta con la intención de volver al cuarto de los niños. Gretchen lo agarró por los fondillos del pantalón y lo sujetó firmemente. Primero, termina de pagarme, exigió. Hansen bufó. Suéltame, idiota, no volveré a hablar contigo. Gretchen no soltó a Hansen, que comprendió que no tenía escapatoria. Luego llegó mamá con Maddie, dijo apesadumbrado. Y papá empezó a gritarme, muy alto, y también le gritó a ella, más alto todavía. Y ella dijo que se iba a divorciar, y luego se marchó con Maddie. ¿En serio? Gretchen soltó los fondillos del pantalón de Hansen. Totalmente en serio. Hansen ya no quería, al parecer, volverse al cuarto de los niños. Se marcharon con 2 maletas llenas de vestidos y cosas así. ¡Estás mintiendo! Gretchen corrió al trastero y abrió violentamente la puerta. Allí, sobre una balda, estaban las maletas de los Sackmeier. Al primer vistazo, comprendió que Hansen no mentía. Faltaban las 2 maletas grandes de cuadros. Gretchen regresó despacio a la cocina. Hansen seguía junto a la puerta. ¿Y qué dijo mamá de nosotros?, preguntó Gretchen. Nos quedaremos aquí, por supuesto, exclamó Hansen. Papá no dejará que nos vayamos. A una mujer que se ha vuelto loca no piensa entregarle sus hijos, dijo. Tú eres el que se ha vuelto loco, gritó Gretchen. ¡Ah! Y entonces Hansen rompió a llorar. Se le caían verdaderos lagrimones y el labio inferior le temblaba. Pero Hansen, dijo Gretchen, no llores.
la mierda!, sollozó Hansen, que, limpiándose los ojos con una mano, se fue al cuarto de los niños. Gretchen cogió la escoba y barrió el suelo de la cocina. El cubo de la basura era demasiado pequeño para tal cantidad de cascos. Buscó un saco de plástico para meter todo aquello, preguntándose dónde estarían ahora mamá y Maddie. Estarán en casa de esa María Luis, pensó. Y si no están allí, seguro que María Luis sabe dónde están. Y el número de teléfono de María Luis, pensó Gretchen, está en la agenda de mamá. Y la agenda está junto al teléfono. Gretchen dejó el montón de cascos rotos y corrió al teléfono. Pero la pequeña agenda azul de mamá no estaba sobre la mesita del teléfono. Gretchen recorrió toda la casa buscando la agenda, pero no la encontró. Se fue hacia Hansen a preguntarle si no sabía dónde estaba la libretita azul. Pero Hansen no estaba en disposición de hablar. Estaba hecho un ovillo encima de su cama, la litera de arriba, y se había metido debajo de la manta. Gretchen se sentó en el escritorio y se quedó mirando fijamente la colección de plumas de Hansen. Tenía unos ejemplares magníficos, y en cada pluma había puesto un letrerito sujetándolo con torsal. Gretchen leyó los letreros: cacatúa, papagayo, mirlo, paloma, loro, canario, perdiz, gorrión, gallina, pavo real, gallo. Se volvió hacia la litera y dijo en voz muy alta en dirección a la manta en forma de ovillo: No deberías guardar las plumas en cajas. Deberíamos comprar un tablón y fijarlo a la pared, pintarlo de blanco y poner las plumas encima. Quedaría precioso, ¿no crees? Pero entonces no se verán las plumas blancas. Se le oyó sollozar debajo de la manta. Pues lo pintamos de negro. Entonces no se verán las plumas negras. El sollozo de Hansen sonó un poco más débil. Pues pintamos una mitad de blanco y ahí ponemos las plumas oscuras y la otra mitad la pintamos de negro y ahí ponemos las plumas claras. Hansen sacó la cabeza del montón de manta. Tenía los ojos rojos de haber llorado. Se sorbió los mocos y las lágrimas. La nariz estaba también roja de haber llorado, y mucho más gorda que de costumbre. ¿Te quedas entonces con nosotros?, preguntó Hansen.